tardes a todos. Es una alegría tener la continuidad de este foro de política de estados que hemos inaugurado el año pasado y que se va consolidando a través de la integración entre la Corte Suprema, las cámaras federales que están participando activamente en todo el interior del país y sobre todo el sistema universitario, las distintas universidades públicas y privadas que participan a través del envío de sus mejores alumnos y sus mejores graduados. Yo creo que esto es algo que nosotros tenemos que hacer como una manera de abrir las puertas de la Corte Suprema, brindarle las oportunidades a todos para que puedan participar, involucrarse y hacerlo activamente. Por eso es que hay ya instrumentado un sistema online para que todos puedan hacer sugerencias, preguntas y además desde distintos lugares del país y desde distintos lugares de la posición social, política o institucional que cada uno ocupa, pueda hacerlo en condiciones igualitarias, es decir, la igualdad de oportunidades, que es un poco el tema que vamos a tratar hoy, debe estar siempre presente en todos los actos que nosotros hacemos. Por eso es muy importante que esto tenga continuidad y que todos ustedes se involucren, participen, lo divulguen. Esto es una de los instrumentos que nosotros tenemos dentro de la Corte Suprema en el programa de gobierno abierto, es decir, que es un programa de Naciones Unidas que nosotros hemos aplicado y que implica, por un lado, la transparencia en los actos de gobierno y, por otro lado, la participación en las decisiones. Y ustedes, con las sugerencias que van enviando, los trabajos que van haciendo, están siempre aportando ideas. Entonces, les invito a que no dejen de hacerlo, que participen, que manden sugerencias, porque siempre son tenidas en cuenta, porque la realidad es tan dinámica y nosotros nunca llegamos a entenderla del todo. El conocimiento siempre es mejor si es colectivo y participativo. Y el segundo aspecto de este foro de políticas de Estado es que nosotros cambiemos un poco la cabeza y pensemos en el largo plazo. Por eso es que hemos invitado a los jóvenes, a los mejores estudiantes y mejores graduados, porque son los que en pocos años van a tener en sus manos el destino del país. Y lo importante es que nosotros tengamos una generación que pueda pensar un poco más allá de los acontecimientos cotidianos, un poco más allá de lo que pasa en el día o en la semana, y tengamos una visión de estadistas. Visión de estadistas significa diseñar políticas de mediano y largo plazo para saber a dónde va el país. El tema de hoy está relacionado con eso y han planteado cuál es el significado de los derechos económicos y sociales, cuál es su implementación en la doctrina de la Corte Suprema y también por qué es una política de Estado. Y vamos a intentar dar respuesta a estos interrogantes que vienen de ustedes, incluso con casos que han planteado y otros que nosotros consideramos relevantes. La noción de derechos económicos y sociales es algo que está muy trabajado en la doctrina jurídica y en la jurisprudencia. Nosotros, para hacer una distinción básica y muy clara, distinguimos entre los derechos de primera generación, los de segunda generación y los de tercera generación. Los de primera generación tienen que ver básicamente con la libertad y dan lugar a una pretensión negativa, es decir, a una defensa del individuo frente a las intromisiones del Estado, que fueron las primeras manifestaciones de los derechos humanos, y luego frente a la intromisión de cualquier poder,
sea estatal o fáctico, porque tal vez hoy en el campo de los derechos fundamentales de primera generación tenga una trascendencia extraordinaria lo que es la defensa de la libertad personal frente a la invasión en el campo cognoscitivo. Los derechos de segunda generación tienen que ver con pretensiones positivas, es decir, no solo son frenar a alguien que invade, sino lograr algo. Y esas pretensiones positivas involucran normalmente obligaciones de hacer a cargo de otro. Y por eso es que son tan complejos los derechos de segunda generación o económicos sociales. Si nosotros los relacionamos con un valor, tienen que ver con el valor de la igualdad, más que con la libertad. Si lo analizamos en su estructura jurídica, son derechos que dan lugar a una obligación de hacer, no a una obligación de no hacer, como los primeros. Hacer ¿qué? Una prestación a cargo de alguien, que puede ser normalmente el Estado, pero en la evolución actual de nuestra jurisprudencia, ya no son solo derechos contra el Estado, sino también contra otros sujetos privados, porque nosotros en la Argentina tenemos muy desarrollada la idea de que los derechos fundamentales no son solo aplicados respecto del Estado, sino que son horizontales, es decir, se pueden aplicar respecto de los privados también. Cuestión que se discutió mucho en Europa durante varios años, pero que aquí no ha generado demasiadas discusiones en cuanto a la aplicabilidad de los derechos fundamentales en el campo de las relaciones privadas, que es muy importante por nuestra jurisprudencia. Entonces, estos derechos económicos sociales dan lugar a prestaciones de hacer a cargo de otro, que puede ser el Estado o los privados, y que además tienen que ver con la igualdad. Básicamente, el valor fundante en este caso es la igualdad. ¿Cuáles son los principales derechos económicos sociales? Y nosotros hablamos siempre del derecho a las prestaciones de salud, el derecho a la alimentación, el derecho al agua potable, algunos lo clasifican ya de tercera generación, el derecho a la vivienda, el derecho a la educación. Son todos derechos que están mencionados de alguna manera en la legislación, y sobre esto ya nos vamos a detener un poco más. La tercera categoría son los derechos de tercera generación vinculados básicamente a bienes de incidencia colectiva como el ambiente. Entonces, en esta categoría intermedia hay una cantidad de problemas muy importantes desde el punto de vista jurídico y además desde el punto de vista de las políticas de Estado. ¿Cuál es la fuente? ¿De dónde nacen estos derechos económicos sociales? Nosotros los encontramos en nuestro sistema jurídico mencionados en una gran cantidad de fuentes. La principal en cuanto a su trascendencia es el Pacto de los Derechos Económicos Sociales, que tiene en nuestro país una relevancia muy grande a partir de la reforma del año 94 y ha sido mencionado por la Corte Suprema en numerosos fallos como fundamento de sus decisiones en el campo de las fuentes constitucionales. Pero luego de ahí para abajo hay una cantidad de leyes infraconstitucionales que de una manera u otra mencionan estos derechos. El primer problema que tenemos es que esta mención es declarativa, pero no dice cómo se implementan, por lo cual tenemos un primer problema jurídico. Yo no voy a hacer una clase de derecho aquí porque es bastante extenso y complicado, pero el primer problema es que el Estado expone hoy los derechos más que implementarlos. Se dice que hay un derecho a la salud, un derecho a las prestaciones de educación y demás, pero no se dice cómo se implementan. Y así tenemos un derecho declarativo y una ausencia de regulación en la fase de implementación. Y esto es uno de los principales problemas que hoy tenemos, donde hace falta políticas de Estado. ¿Por qué? Porque tenemos que ponernos de acuerdo los tres poderes para que estos problemas se solucionen. Porque de lo contrario
no es sencillo. Y el segundo aspecto que tiene jurídico complejo es que la implementación, una vez que uno dice no solo la declaración, sino se los implementa, se regula cómo se los implementa, es un problema que involucra la división de poderes. Porque cuando un tribunal dice que un derecho debe ser aplicado, generalmente, como es una obligación a cargo de otro, tiene un impacto económico, y ese impacto económico implica modificaciones presupuestarias. Si es el Estado, le estamos diciendo cómo manejar el presupuesto, y entonces es lógico que los otros poderes del Estado se quejen, y si es el privado, le estamos destruyendo la racionalidad económica de la empresa. Con lo cual, tenemos aquí dos problemas sustantivos en el campo de los derechos económicos sociales que se ven con claridad cuando uno analiza los casos. Yo voy a mencionar 2 o 3 cuestiones para que ustedes tengan una idea, que se han discutido aquí en la Corte y que ustedes pueden ver en el Centro de Información Judicial porque han sido audiencias públicas. El caso de la vivienda, el derecho a la vivienda. Nosotros tenemos reconocido un derecho a la vivienda de manera abstracta, es decir, declarativa, en varios pactos internacionales y también en legislaciones infraconstitucionales. Ahora, cuando uno dice cómo se implementa esto, surge una cantidad de interrogantes, porque todos queremos tener una vivienda y todos tenemos derecho a tenerla. Normalmente, tener o no tener una vivienda depende del ingreso que una persona tenga y de las condiciones de mercado que fijan la oferta y la demanda, el precio de las viviendas. Este es el sistema de economía de mercado que se aplica para la adjudicación de viviendas en la mayoría de los países occidentales. Pero claro, la mayoría de la gente no llega con sus ingresos y con los precios de mercado dentro de este sistema a tener la vivienda. Por eso es que hay escasez, y cuando hay escasez hay gente que dice yo quiero tener la vivienda porque tengo un derecho. Si nosotros decimos que hay un derecho a la vivienda, ahí vienen muchísimos problemas. El caso que trató la Corte era de una persona que no era nacional, primer tema, era inmigrante, una mujer de Bolivia, que vivía en la calle, aquí en Buenos Aires, con un chico enfermo y que había recibido prestaciones sociales sustitutivas, es decir, no recibió la vivienda, recibió planes de dinero para que pudiera tener acceso a una vivienda. Es decir, uno de los problemas de los derechos económicos sociales es si uno los satisface en especie o en prestaciones sustitutivas. Acá se le dio un plan de dinero que se terminó. Cuando se terminó el plan, con ese plan ella pagaba un hotel, fue a vivir en una villa miseria, alquilaba en una villa. Bueno, la triste y deshonrosa realidad que muchas veces desconocemos de gente que vive muy mal. Entonces este era un caso desesperante. ¿Por qué? Porque cuando esta mujer se quedó sin los planes, estaba en la calle con su hijo enfermo y al mismo tiempo tenía que atender a ese hijo en el hospital público. Y entonces iba a la mañana, a la tarde, a la noche, porque tenía distintas enfermedades. Él plantea una demanda solicitando la cobertura, la extensión de los planes y en primera instancia le hacen lugar. El caso es que el Tribunal de Justicia de la ciudad dicta una sentencia, el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad dicta una sentencia estableciendo una doctrina que forma parte de una concepción muy difundida en el derecho comparado, que esto no es justiciable, es decir, son cuestiones que pertenecen a otra esfera de la administración. Es suficiente con que el Estado le provea una prestación sustitutiva, pero nada más. Nosotros no podemos avanzar más que eso.
El caso llega a la Corte y nosotros lo tomamos porque era una situación realmente desesperante y extrema. Y acá se discutió con mucha riqueza, con interrogantes que me gustaría trasladarles, porque no es tan sencillo solucionar. Porque, primero, si yo le doy una vivienda a esta persona, tengo varios problemas. Primero, si se la da a la Ciudad de Buenos Aires, con el presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires, todos los ciudadanos del país pueden venir acá a la Ciudad de Buenos Aires a solicitar una vivienda. Si no se la dan en el Chaco, o no se la dan en Santa Fe o en Chubut. Y si se la dan acá y no se la dan en Bolivia, también podrían venir los inmigrantes, como era en este caso. ¿Y hasta dónde una ciudad que tuviera una jurisprudencia por un tribunal favorable al derecho de acceso a la vivienda puede soportar que estos incentivos de migraciones? Fíjense lo que es una perspectiva consecuencialista en este caso. Si le damos una vivienda, también tenemos el problema de decir qué vivienda, porque todos los ciudadanos tienen derecho a la vivienda, pero en este caso además pedían una vivienda especial. ¿Para qué? Para atender al chico, es decir, una vivienda en condiciones especiales para que el chico pudiera ser tratado. Es decir, ¿qué tipo de vivienda tienen derecho los ciudadanos? Es bastante complicado hacer justicia en el campo de los derechos económicos sociales. Es muy difícil. Este caso tenía muchísimos interrogantes y nosotros finalmente dictamos una sentencia buscando, de alguna manera, solucionar todos estos problemas sin salirnos del esquema constitucional. Fíjense que, por ejemplo, la Corte Suprema de Sudáfrica tiene un caso famoso en el derecho a la vivienda donde hay muchísimos problemas en Sudáfrica sobre el derecho a la vivienda, y ellos dijeron simplemente que es justiciable, es decir, que los jueces pueden analizar cuál es la política de vivienda y que debe tener un criterio razonable. Y ahí se detuvieron. Es decir, solamente establecieron el requisito de razonabilidad de las políticas públicas en materia de vivienda. ¿Qué es la razonabilidad? Es otro problema, ¿no? Es un estándar que se usa mucho, pero que después hay que entenderlo y aplicarlo. Nosotros lo que hicimos en este caso fue seguir un poco esa línea, decir, bueno, es justiciable. En este caso es un caso extremo, no es generalizable. Después la Corte dictó varios más, estableciendo que era un caso excepcionalísimo, porque no podemos consagrar un derecho de la vivienda de todos los ciudadanos argentinos y extranjeros, porque si no, aquí tenemos un problema de gobernabilidad. Entonces se dijo, es una situación excepcional. ¿Por qué es excepcional? Porque estaba en juego la vida de dos personas y una de ellas, el chico, era nacional, era argentino además, y la otra era extranjera, pero nosotros sostenemos, como yo le dije en otras de estas charlas, que los derechos fundamentales no dependen de la ciudadanía, dependen de la calidad de ser humano. Con esos dos criterios, la situación de excepcionalidad y la afectación inmediata y concreta del derecho a la vida, entonces se hizo lugar a una pretensión, pero esta pretensión además era complementaria con otras, porque el gobierno de la ciudad debía darle asistencia para que la madre consiga trabajo y enseñarle a superar su situación de calle. Es decir, un esquema un poquito más complejo que la simple idea de decir hay un derecho a la vivienda. Pero fíjense en las dificultades que tiene esto cuando nosotros decimos que hay un derecho económico social. Otro caso muy comentado fue el del Chaco, donde nosotros recibimos una pretensión referida a personas que estaban en estado de desnutrición y no tenían alimentos ni agua, y eran parte de una comunidad aborigen.
los quom. Y aquí hubo una cantidad de cuestiones jurídicas complicadas. ¿Por qué? Porque era un caso donde había jurisprudencia local, es un tema de derecho local, se discutía si la Corte podía o no intervenir en este caso, porque es un tema bien de derecho local. Pero la situación de urgencia, el peligro de la vida, en este caso, habían fallecido varias personas ya por desnutrición, hizo que nosotros discutiéramos esto en el acuerdo y dijimos, bueno, vamos a intervenir solamente con una medida cautelar y antes de decidir la competencia, porque es necesario que nosotros hagamos algo por esta gente a través de una medida cautelar que le da visibilidad a la desnutrición. Por eso se hizo una audiencia pública aquí, en la cual se trabajó mucho en crear una política de Estado, más que en un caso. Porque ¿qué se hizo en la audiencia pública? Vino el gobierno provincial, el gobierno nacional, el Ministerio de Acción Social, cada uno expuso sus temas, sus dificultades. Después de esa audiencia hicimos varias, se hicieron acuerdos específicos, hasta que finalmente se fueron logrando muchos acuerdos para que los planes que había de la nación y de la provincia llegaran efectivamente y esta gente tuviera agua y alimentos. En este caso no fue una decisión jurídica elaborada desde el punto de vista académico, porque muchas veces en las decisiones judiciales no es necesario tanto academicismo, sino soluciones concretas. Y en este caso lo que nosotros hicimos fue ordenar en forma inmediata la provisión de alimentos y de agua. Y luego en las audiencias se les cuestionó por qué no llega, por cuáles son las dificultades, porque en la mayoría de estos casos hay problemas de implementación que no se ponen de acuerdo la nación con la provincia. No es que no estén los planes, pero fue muy difícil y llevó mucho tiempo y todavía va a llevar tiempo para que toda esa población tenga una situación de satisfacción en el campo de derechos tan básicos como es la alimentación y el agua potable. Hemos tenido varios casos más de derechos económicos sociales, por ejemplo, el de los jubilados, que son derechos a las prestaciones jubilatorias. Y aquí la Corte ha tenido sentencias exhortativas, por ejemplo el caso Badaro. Aquí es donde se ve claramente involucradas las políticas de Estado, es decir, la Corte tiene un caso, pero ve que este caso solucionado en forma inmediata y aislada no va a dar una solución global al problema y entonces exhortamos, una sentencia exhortativa es exhortar a otros poderes del Estado para que den solución a estos problemas. El Congreso no lo hizo, después volvió, hubo otra sentencia. El Congreso dictó una ley que podrá gustar o no, pero es una ley del Congreso, y comenzó un sistema de movilidad, que era lo que pedían en la causa Badaro. Después, este es un tema que se seguirá discutiendo, porque vamos a hablar de eso. El nivel de satisfacción siempre es bastante complicado de establecer desde el punto de vista jurídico. Es más un problema político. Político en el sentido de que la gente elige a sus gobernantes. En el campo de las prestaciones de salud también hay mucha jurisprudencia. Y acá es interesante señalar que nosotros en la Argentina tenemos muchos fallos de hace muchos años que reconocen el derecho a las prestaciones de salud, con distintas variantes, pero siempre incentivando a los otros poderes del Estado para que satisfagan el derecho a las prestaciones de salud, que es claramente dinámico y evolutivo. ¿Por qué? Porque cuando uno dice que tiene derechos a las prestaciones de salud, esto cambia todos los días. Primero porque cambian las enfermedades. Hay enfermedades ahora que no existían antes. Cambian las prestaciones médicas, que cambian aceleradamente.
cambian los tipos de tratamientos, las tecnologías, los medicamentos, los centros de atención. Entonces, ¿cuál es el contenido de este derecho económico social? Depende del caso concreto y del estado y del momento en el cual se decide. Pero fíjense que, por ejemplo, el derecho a prestaciones médicas, si ustedes leen y estudian la jurisprudencia argentina en los últimos 20 años, ha ido evolucionando sustancialmente y los otros poderes del Estado también, a medida que la jurisprudencia les va indicando parámetros. Por ejemplo, el plan médico obligatorio tuvo mucho que ver con esta jurisprudencia que consideraba que hay un mínimo de prestaciones médicas a los cuales los ciudadanos tienen derecho. Pero después de eso, la fertilización asistida fue reclamada en los tribunales y luego una ley. Y así hay una dinámica que tiene un equilibrio bastante difícil de establecer, porque cuando uno se enferma quiere, en el enfermo actual, busca en internet y ahí dice, bueno, ¿dónde está esta prestación? Y busca una prestación y quiere esa prestación. Entonces a veces el sistema no la ofrece y hay una cantidad de cuestiones muy difíciles de precisar si la necesita realmente, si no es un tema de publicidad engañosa, que hay mucho en la medicina. Bueno, ahí es muy difícil establecer el contenido de esas prestaciones. Pero en el campo de los derechos económicos y sociales siempre es difícil establecer el contenido. Fíjense lo que pasa con el derecho a la educación. En Estados Unidos hubo mucha jurisprudencia que acá no hemos tenido en el campo del contenido del derecho a la educación. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un país federal como nosotros y entonces alguien planteó ¿por qué en una ciudad los chicos tienen una educación inferior a los de la otra ciudad? Y esto es discriminatorio. Y los jueces hicieron lugar y consideraron que es discriminatorio que un chico tenga menos oportunidades, porque en el sistema legal y sobre todo en la cultura de Estados Unidos hay una concepción diferente. Todo lo que yo dije hasta ahora, ellos no lo aceptan. Es decir, en Estados Unidos no hay una idea y no está en la Constitución tampoco, de que una persona tenga un derecho a la satisfacción específica dictada por un juez en el campo de los derechos económicos sociales como las prestaciones de salud, la vivienda. Lo que ellos dicen es que hay un derecho a la educación y después con eso uno define las oportunidades de vida, que no está mal, es mejor enseñarle a pescar que darle pescados, ¿eh? Es complementario, diríamos. Entonces, por eso ha tenido mucho desarrollo este tema de la educación. Pero claro, hubo una época, si ustedes analizan la jurisprudencia, en la que Estados Unidos entró en una suerte de crisis porque los jueces empezaron a decir, bueno, a ver, ¿cuántos libros hay en la biblioteca de la escuela y por qué no hay tantos libros y por cuáles son los planes de estudio? Es decir, entraron a discutir el contenido de los planes educativos de escuela en escuela y si eran discriminatorios o no. Entonces hay una dificultad bastante grande en establecer cuál es el contenido de los derechos económicos sociales aquí y en todo el sistema occidental. ¿Por qué? Primero porque hay una cuestión básica que es de la noción misma de igualdad. Nosotros decimos que los derechos económicos sociales tienen su fundamento en la igualdad, porque si no, no somos llamados ciudadanos, si no tenemos un mínimo de igualdad. Ahora, ¿qué es tener un mínimo de igualdad? La noción de igualdad es una noción muy compleja. Nosotros la usamos con bastante ligereza cuando decimos todos somos iguales. Todos somos iguales ante la ley es una cuestión. Es decir, que la ley debe ser aplicada para todos, cualquiera sea
el poder que tengan, la riqueza, si son del capital, del interior. La ley es igual para todos. Pero cuando hablamos de derechos económicos, sociales y obligaciones de hacer, es bastante más difícil establecer qué es la igualdad, porque todos tenemos derechos y queremos ser iguales. Ahora, la primera noción de igualdad es que todos tengamos la misma proporción de las cosas, pero esto no es sencillo hacerlo. Y esto se ha estudiado muchísimo en la filosofía, ¿no? Es decir, por ejemplo, la idea es salomónica, de dividir un chico en partes iguales cuando hay una disputa, es una idea que la noción de igualdad rígida no se puede aplicar a todos los bienes, depende del tipo de bien, ¿cierto? No se puede, hay bienes que se puede, otros que no se puede, bueno, este es un tema difícil. Pero cuando nosotros decimos que hay igualdad, normalmente nos referimos a la igualdad de oportunidades, es decir, al punto de partida, y no a la igualdad de satisfacciones. ¿Por qué? Primero porque nuestra Constitución dice eso, igualdad de oportunidades. Y segundo porque es mucho más fácil establecer igualdad de oportunidades que igualdad de satisfacciones. Porque si nosotros decimos que hay derecho a la vivienda o la educación para todos los que están aquí presentes, y le preguntamos qué tipo de vivienda le satisface a cada uno, qué tipo de educación le satisface a cada uno, no nos vamos a poner de acuerdo, va a haber 200 opiniones diferentes. No es posible lograr una igualdad de satisfacciones, por lo menos desde un punto de vista del derecho a priori. Es algo que normalmente se deja en el campo de las decisiones personales. Sí se da una igualdad inicial, que normalmente se dice la igualdad en el punto de partida, que tampoco es fácil, porque si nosotros tenemos todos los que estamos acá, en el momento de nacer recibimos la misma cantidad de dinero a los 10 años, a los 20 años, a los 30 años, seguramente va a haber desigualdades, porque uno se lo gastó, el otro lo invirtió, uno lo invirtió bien, otro lo invirtió mal. Es decir, la igualdad inicial no garantiza que después siga siendo la misma igualdad. Esto no es sencillo. A medida que uno explora el concepto de igualdad, encuentra múltiples facetas y por eso no es sencillo que los jueces se metan a decir cuál es la igualdad. Es un problema de los filósofos, pero también es un problema de políticas de Estado. No es fácil organizar una sociedad. Por eso nosotros, ¿qué decimos? Hay dos cuestiones centrales en esta temática. Una es la noción de igualdad que nosotros podemos manejar dentro del sistema constitucional, que es la igualdad real de oportunidades, que es lo que dice nuestra Constitución. Y nosotros hemos dicho que esto implica que hay una cantidad de bienes primarios o mínimos o básicos. Esto tiene que ver con una concepción de John Rawls, que hablaba de bienes primarios. Pero para hacerlo más sencillo, nosotros decimos que debería haber, por lo menos, una aspiración de la sociedad a que todos tengamos una base mínima, porque si no nos caemos, en lo que hablábamos la vez pasada, la exclusión. Entonces, hay una base mínima porque como la Constitución habla no solo de igualdad, sino de igualdad real, el término real implica que no es solo una mera declaración, debe haber un paquete de bienes primarios básicos que todos los ciudadanos tengan derecho. Y por eso los derechos económicos sociales tienen un contenido, no pueden ser una mera abstracción. En ese contenido mínimo, los jueces intervienen y pueden fijarlo, y de hecho lo hacen.
Por eso es que nosotros intervenimos en el caso de la vivienda y dijimos, el contenido mínimo es este, aquí donde hay una situación extrema de vulnerabilidad y esta persona no puede estar así. Pero no vamos más allá. En el tema jubilatorio, nosotros decimos, miren, el contenido mínimo, hay pautas básicas, por ejemplo, hay un límite a la confiscatoriedad, por debajo de aquí no pueden caer. En el tema de las prestaciones de salud también hay un contenido mínimo, pero más allá del contenido mínimo es una cuestión que tiene que involucrar a los otros poderes del Estado, porque si no, los jueces gobiernan. Por eso este es un tema de políticas de Estado. Por dos razones. Primero, porque no puede haber tanta judicialización, es decir, nosotros no podemos, como ocurre, que la gente tenga que ir a los poderes judiciales para reclamar permanentemente por derechos económicos sociales. Lo ideal es que no hubiera juicios por esto, es decir, es un sistema en el cual hay elecciones, la gente elige y debería haber satisfacción y si no, elegirán a otro. Pero así funciona la democracia y así funciona el sistema político. Los jueces no pueden sustituir esto. No pueden sustituir en un sistema constitucional con división de poderes, avanzar en la gobernabilidad. Esto no se puede hacer. Los jueces no gobiernan, nosotros siempre lo hemos dicho. Sí pueden fijar el contenido mínimo, pero no debería haber tanta litigiosidad, debería haber más acuerdo de políticas de Estado para que esto disminuya. En este sentido, nosotros hemos exhortado muchas veces a que existan políticas de Estado en diferentes campos, hasta ahora sin mucho éxito, pero la verdad es que sería mucho más sano para la población argentina que, por ejemplo, en el campo de las prestaciones de salud, no tuviéramos tanta litigiosidad como hay y pudiera haber un organismo intermedio que cuando la gente necesite algo, un comité de ética médica establezca si es necesario o no y se lo den, sin necesidad de juicios. Y así, en el sistema jubilatorio, nosotros ya hemos dicho muchas veces que no es necesario que haya miles y miles de juicios todo el tiempo sobre los mismos temas. Podríamos ponernos de acuerdo, ¿se lo dan o no se lo dan? ¿Cuál es el nivel de satisfacción que se puede dar a estos derechos por parte del Estado? Y luego se verá si es inconstitucional o no, pero debe haber un debate sobre esto. ¿Por qué debe haber un debate? Porque en el campo de los derechos económicos sociales hay otra cuestión que no es menor, que es el nivel de operatividad que tienen, que nosotros podemos distinguir entre una operatividad directa e indirecta. Es decir, cuando nosotros tenemos una afectación de la libertad y alguien quiere invadirnos, hay una operatividad directa. Yo puedo decir, hay derecho a la libertad y lo freno. No pueden invadir mi casa. O si quieren afectar la libertad de expresión, también, operatividad directa. Pero si yo pido el derecho a la vivienda, hay una operatividad indirecta, porque normalmente primero pasa por el Congreso, que es el que establece cuál es el nivel de implementación posible de acuerdo al presupuesto, a las regiones, y luego se analiza si la solución que da el Congreso es constitucional o no. Es distinto en los derechos económicos sociales, normalmente es indirecta. Por eso hay un juego de poderes que debería ser dinámico, como lo es hoy en la Argentina. Es decir, fíjense que cada una de las soluciones del Congreso en materia de derechos económicos y sociales es discutida en el Poder Judicial en cuanto a que el nivel de satisfacción que da el Congreso se ajusta o no a la Constitución y sobre todo a los pactos económicos sociales y a los tratados de derechos humanos que nuestra Constitución ha declarado operativos. Entonces, por eso es necesario que intervengan los tres poderes. Uno, que es el Poder Ejecutivo, es porque representa la voluntad democrática, el Congreso también,
y el Poder Judicial es el control en un Estado constitucional de derecho. Por eso decimos que hay una necesidad de que los poderes judiciales controlen a los demás poderes del Estado, porque no es solo lo que opinan las mayorías, sino que lo que opinan las mayorías puede ser inconstitucional porque afecta a una minoría o porque es contraria a la Constitución. Y en este caso es donde se da el equilibrio. Es inconstitucional cuando cae por debajo del piso mínimo de bienes primarios que es admisible que toda persona tenga en una sociedad civilizada. Por eso nosotros reclamamos y decimos que esta debe ser una política de Estado. En la Argentina necesitamos que este tema sea una política de Estado. Y sobre todo en un país federal. ¿Por qué? Porque las regiones tienen muchas diferencias en cuanto al nivel de satisfacción de los derechos económicos sociales. Y entonces deberíamos tener acuerdos básicos de satisfacción de estos derechos en las distintas regiones del país y los tres poderes del Estado. Hacia eso tenemos que apuntar. Ese es el ideal. El ideal es que existan en prestaciones de salud, en educación, en jubilaciones, en todos los temas que vayan surgiendo, una base de acuerdos mínimos para que la gente no tenga que ir tanto a la justicia, para que las soluciones tengan previsiones presupuestarias, porque este es otro problema. Cuando queda muy librado a la nada, entonces, claro, hay decisiones que afectan el presupuesto y entonces lo que se puede hacer es satisfacer a uno, pero no los miles que siguen, porque no hay presupuesto. Entonces, el peor escenario es que no haya políticas de Estado. El mejor es que nosotros entendamos que las verdaderas soluciones del país pasan por las políticas de Estado. Esto significa que se vayan tomando cada uno de estos derechos y nos pongamos de acuerdo. Nuestra Constitución, al establecer un sistema federal, permite también que esto sea local o regional, pero debería serlo. Alguna manera de encontrarnos, de esta cultura del encuentro que es necesaria alrededor de principios básicos, es necesaria. Porque si no, tenemos muchísimas situaciones de alta litigiosidad en el campo de los derechos económicos y sociales. Por eso nosotros insistimos mucho en esto. Los resolvemos, el Poder Judicial tiene que fijar criterios mínimos. Lo demás no es judiciable porque hay que respetar el ámbito de independencia también de los otros poderes que han sido elegidos democráticamente, pero lo mejor es que todos sepamos hacia dónde vamos y sobre todo que nuestro pueblo sepa hacia dónde vamos y pueda tener una satisfacción razonable de estos derechos. Esta es un poco la idea de por qué nosotros entendemos que en este campo hay necesidad de políticas de Estado. Y es un campo muy amplio y muy difícil, pero para eso están los desafíos, para que nos motivemos, para que pensemos, para que enfrentemos estas dificultades y para que vayamos solucionándola en un camino que no tiene un fin. Porque lo que hay que entender es que las políticas de Estado, en este caso, no apuntan a una satisfacción. No va a haber un momento en el cual nosotros digamos estamos satisfechos porque todos tenemos los derechos económicos sociales. No, porque cambian las expectativas. La igualdad por satisfacción es algo que cambia. Hoy todos queremos celulares que hace 10 años no existían. Hoy todos queremos computadoras que hace 10 años no se usaban. Es decir, y dentro de 10 años habrá nuevas tecnologías médicas y nuevas modalidades de educación. Y bueno,
es muy dinámico, es decir, no hay un punto en el cual nosotros decimos o vayamos a poder decir, aquí se terminó. Pero sí hay procedimientos, por eso nosotros decimos que aquí lo que hace falta es establecer procedimientos para enfrentar las demandas de la sociedad, satisfacerlas en el mejor nivel posible. Por eso es la necesidad de las políticas de Estado. Bueno, nada más y muchas gracias y espero que puedan ustedes continuar con la participación y las preguntas. Gracias a todos.